Bien, amigos televidentes, nuevamente en Contrapeso. Hoy conversaremos con el abogado José Gregorio Gómez, abogado pues en desempeño privado, litigante acá en el estado de Falcón y fuera del estado de Falcón. Bien, como de costumbre, vamos a presentar pues nuestro acostumbrado editorial. Este editorial corresponde a una realidad que tenemos actual. Venezuela era un país rural antes de 1959, producto del atraso que aplicaba en el país como consecuencia de gobiernos que no les interesaban pues ni la democracia y mucho menos el trabajo y el desarrollo intelectual, expresado pues en conocimientos que impartían las distintas universidades del país. Es bueno saber que en el 59, cuando llega la democracia a nuestro país, solamente eran operativas acá 3 universidades públicas, la Central, la de los Andes, y el pedagógico de Caracas, que era pedagógico, y la Universidad del Zulia, que se mantuvo cerrada durante 50 años, que luego fue abierta por la democracia en la persona del maestro Pietro Figueroa. Vale decir, estamos cerrados al conocimiento universal, ese conocimiento tan necesario que se imparte en las universidades para el desarrollo intelectual y el desarrollo del país. Existían 2 privadas, que era la Católica Andrés Bello y la Santa María en la ciudad capital, para quien podía pues pagar los estudios. Esta situación que vivíamos nos daba a nosotros una data de vida de 42 años, de vida útil. El venezolano se moría pues entre los 40 y los 42 años producto de la desnutrición, que no es más que el hambre que pasaba el venezolano y que nos tocó a nosotros particularmente vivir esa experiencia en mi pueblo cuando realmente se comía solamente arepa pelada con sal y cebolla rama. Esa era la comida. Bien, esto hizo pues que el venezolano quedara diezmado por las enfermedades y el hambre con esa situación de tener una vida útil de 42 años. Luego pasamos, con los años de la democracia, a tener una data de vida de 72 años, vale decir, producto de la alimentación cuando se duplicó y triplicó la producción agrícola y pecuaria en los diferentes cultivos que hacen de la dieta diaria, pues algo tan necesario en la mesa del venezolano. Cubríamos con el 80% de la producción nacional el mercado interno. Hoy no es así. El grave problema que tenemos de desabastecimiento es precisamente la falta de producción nacional en materia agrícola y pecuaria, como también no tenemos capacidad para comprar fuera del país los productos que tanta falta nos hacen para la comida de todos los días. Además de eso, que no tenemos el crédito para comprar fiado. Se le deben a muchos países dinero, el producto de esas importaciones que se hicieron alegremente para diezmar, para acabar con la producción nacional. Eso ha pasado y eso lo estamos pagando ahorita en consecuencia cuando tenemos un pueblo sometido quizás al hambre, a la miseria y lo que es peor, a la angustia que genera la inseguridad personal, cuando los cuerpos policiales responsables de la seguridad no lo hacen, no lo cumplen o no hay política para ello, no hay voluntad política para garantizar eso. Bien, concluido con esto, pues vamos a conversar entonces con nuestro invitado de hoy, José Gregorio Gómez, abogado. Es bueno recordar que el artículo 57 y 58 establece la libertad de expresión como derechos máximos del venezolano. Y cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de la expresión del pensamiento, de las ideas, en cualquier espacio, en cualquier sitio. Mis derechos como venezolano no desaparecen cuando salgo de las fronteras venezolanas. Vale decir, los foros internacionales son espacios precisamente para yo hacer uso de mi derecho constitucional en expresar o denunciar una situación irregular que se esté dando en mi país de origen. Es lo que ahorita está ocurriendo con el señor Ramos Alud, cuando el presidente Nicolás Maduro dice que lo demandará por traición a la patria si va a la OEA a decir lo que tiene que decir como representante legítimo del pueblo. Quisiéramos pedirle a nuestro invitado de hoy, al abogado José Gregorio Gómez, su interpretación sobre esta situación de amenaza que tiene el diputado Ramos Alud en hacer uso de este derecho constitucional. Buenos días, José Gregorio. Placer. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, ayúdenos a entender esto, porque usted siempre lo hace muy bien. Mire, no solamente el ciudadano presidente de la República amenazó
él utilizó el término demanda, ¿no? Sí. Demanda por la vía de traición de la patria y por la vía de la usurpación. En materia penal, el término demanda no existe. En materia penal se habla de acusación o de querellas o una denuncia. Pues. El ciudadano presidente de la República, como ciudadano de este país, tiene unos derechos, pues él tiene unos derechos que el cual los puede poner en práctica cuando él quiera. Si él considera de que el ciudadano Ramos Alú o la directiva de la Asamblea Nacional incurrió en un presunto hecho punible, en su contra, él tiene el derecho de hacer respetar lo que él considera que se le violó. Pero cuando revisamos los presuntos hechos punibles que el ciudadano presidente de la República señaló por la vía pública, por la vía de la televisión, yo personalmente lo escuché, observamos que la usurpación, por ejemplo, el delito de usurpación, que está previsto en el Código Penal, en el artículo 213, y en el artículo 138 de la Carta Magna también está la usurpación. Entonces, cuando tú revisas el contenido del texto, observas, por ejemplo, que la Carta Magna dice, la Carta Magna dice, en su artículo 138, dice, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. ¿Qué quiere decir esto en el derecho? Que la autoridad que dictó un acto y ese acto puede ser nulo siempre y cuando esa autoridad no esté investida de esa autoridad. En pocas palabras, no sea el presidente. O sea, porque si Ramos Alú asumió postura de presidente de la República, entonces él está usurpando esa función. Entonces, él no lo asumió ante la opinión pública, él asumió su posición como presidente de la Asamblea Nacional. En pocas palabras, desde el punto de vista constitucional, él no está violando la ley, ¿ok? Porque se requiere que él haya usurpado la autoridad, es decir, él se haya investido de presidente y haya ido allá a la OEA o actúe aquí en el territorio bajo esa investidura que él no tiene. Cuando él asuma una conducta así, entonces esos actos son nulos porque no está investido de eso, él está usurpando esa autoridad. ¿Ok? Ese es lo que se traduce cuando tú lees el artículo 138 de la Carta Magna. Entonces concluimos, el señor Ramos Alú o cualquiera de la directiva asumió la postura de presidente, ¿sí o no? No, es decir, no asumió la postura de presidente, usurpó, no. Entonces el presidente me da la ligera impresión de que no está muy bien asesorado desde el punto de vista técnico para hacer ese señalamiento público que hizo. Fíjate, cuando revisamos el artículo 213 del Código Penal, que está el delito de la usurpación, dice, cualquiera que indebidamente asuma, o sea, tiene que asumirlo, o ejerza funciones públicas, es decir, asuma la conducta de algo público, por ejemplo, la del presidente, yo tengo que asumir esa conducta, para que el acto que yo dicte va a ser un acto nulo porque yo estoy usurpando una función. Pero si yo no asumo el cargo, ¿qué usurpación estoy haciendo? La usurpación se materializa desde el punto de vista técnico cuando usted asume un cargo, toma posesión del cargo. Cuando usted toma posesión y los actos que usted dictó gozan de nulidad, porque usted no es el presidente, porque usted no es el gobernador, porque usted no es el alcalde. Entonces, cuando usted asume un cargo, no está investido, usted está usurpando funciones y esos actos son nulos. Hasta nos preguntamos, ¿Ramos Alú usurpó el cargo de presidente? ¿Sí o no? No, entonces no hay usurpación. Sigamos la norma dice, fíjate, civiles o militares, será castigado con tanto tiempo de prisión. Fíjate, y la misma pena incurrirá todo funcionario público que siga ejerciendo después de haber sido destituido. Es decir, por ejemplo, usted es gobernador y nombraron otro gobernador, pero usted sigue siendo, dice, aquí nadie me saca, usted asume en ese momento una conducta de usurpación.
está asumiendo una conducta de usurpación porque está desempeñando un cargo que usted ya no está investido. Entonces se requiere, para que el delito de usurpación se materialice, se requiere que usted ocupe ese lugar, que usted esté ocupando un lugar en forma indebida, pues. ¿Y por qué es indebido? Porque usted no está investido legalmente para ese cargo. Entonces, si el señor Ramos Alú o cualquiera de la directiva no estaba asumiendo ese cargo, entonces indiscutiblemente que no está en presencia del delito de usurpación, con todo el respeto al presidente de la República y a todos sus asesores. Como abogado especialista en esta materia, con años de experiencia, estoy convencido, y de acuerdo a la doctrina, que estamos en presencia de un lenguaje que viola, pues, de manera flagrante los dispuestos en la ley. Fíjate, cuando hablamos del delito de traición a la patria, que es otro, ahí el delito de traición de la patria está previsto en el Código Penal también, expresa de manera muy clara en esos artículos, déjame revisarlo aquí, en esos artículos expresa de manera muy clara que para que haya traición a la patria, usted tiene que ponerse de acuerdo, dice el artículo, con un gobierno extranjero, ¿entiende? O con un grupo enemigo del país para cometer actos irregulares en el país. Entonces uno se pregunta, Ramos Alú se puso de acuerdo con algún país, se puso de acuerdo con algún grupo ilegal. La OEA será un grupo ilegal, ¿no? Entonces, en los extremos de ese artículo que regulan la figura del delito de traición a la patria tampoco están materializados. O sea, en pocas palabras, pues, el delito de traición a la patria que el ciudadano presidente de la República señaló públicamente no está materializado desde el punto de vista técnico, porque en los delitos existe lo que llaman un presupuesto de hecho y un presupuesto de derecho. El supuesto de hecho es el acto, la conducta que ejerció la persona, y el supuesto de derecho es la sanción. Entonces, si no existe el presupuesto de hecho, que es la conducta, no puede existir la sanción. Es decir, si Ramos Alú o cualquiera de la directiva no asumió ni el cargo de presidente para la usurpación, ni se reunió con ningún país extranjero, enemigo del país, ni se reunió con un grupo enemigo del país, entonces estamos en presencia de usurpación y de traición a la patria. No estamos en presencia de ninguno de esos dos delitos, porque los delitos, para que se materialicen, tienen que cumplirse los extremos previstos en esas normas que regulan la figura del delito de usurpación y el delito de traición a la patria. Bien, es bueno recordar, amigos televidentes, primero que estamos conversando con el doctor Gómez, José Gregorio Gómez, abogado en ejercicio, litigante, y luego recordar que ha dicho el presidente del Parlamento Nacional, señor Ramos Alú, que para abrir un juicio es necesario allanarle su inmunidad parlamentaria, y esto pasa por una mayoría que en este momento pues el gobierno nacional o el oficialismo no tiene. Por eso me toca pensar de que el pueblo es sabio cuando actúa de una forma sensata en este momento para otorgarle pues a la oposición esa mayoría que le impide pues ciertas arbitrariedades por el gobierno nacional en posiciones de gobierno. También es bueno recordar que en el derecho existe lo que se llama la jurisprudencia y la analogía para la aplicación de ciertas disposiciones legales. En el caso, por ejemplo, de María Corina Machado, se le fue pues allanada su inmunidad parlamentaria porque el oficialismo contaba con esa mayoría, y siento y creo que hubo ciertas arbitrariedades en ese despojo de esa inmunidad parlamentaria para la señora Machado. José Gregorio. Bueno, eso es muy cierto. También es necesario que la Fiscalía del Ministerio Público, que es la que debe recibir la denuncia, solicite ante la Asamblea Nacional de Allanamiento de la inmunidad de Ramos Alú y de cualquier otro diputado. Eso es un requisito sine qua non. Pero eso es un elemento importante para determinar y allanar la inmunidad. Pero antes de eso, el fiscal del Ministerio Público está obligado a revisar si están llenos los extremos de los artículos donde se materializa el delito, que en el Código Penal, que es el 213, concatenado con el 138 de la Carta Magna, y en el Código Penal, que es la traición a la patria, es el 128. Entonces, el fiscal no puede, pues, de modus propio, sin llenar los extremos de ley, donde están materializados esos hechos punibles, solicitar el allanamiento y la inmunidad. Porque para que él solicite eso, tiene que estar llenos los extremos
previstos en esas normas. Y desde el punto de vista técnico, esos extremos no están llenos. Porque Ramos Alú, como te lo dije, el 128 de manera muy clara dice que la persona tiene que estar en contacto con otro país, con otra república, y que en ese contacto esa relación sea para actuar en contra del país. Entonces, eso no ocurrió. El señor Ramos Alú no se fue a reunir con ningún país extranjero, enemigo de este país. El señor Ramos Alú no se fue a reunir con ningún grupo social enemigo de este país. Es decir, si esos son los extremos para que el delito de traición a la patria se materialice y no están llenos, ¿cómo se va a aperturar un procedimiento en contra de ese ciudadano por ese delito? Es imposible desde el punto de vista técnico, ¿entiendes? Porque el Código Penal, que es la que regula el delito de traición a la patria, lo dice de manera muy clara, se requiere que la persona se haya reunido, haya tenido contacto, relación con un país enemigo de este, con un grupo social, militar, etcétera, enemigo de este, y que en esa relación el plan era destruir el país, originar caos en el país. Cuando se tenga una situación así, estamos en presencia del delito de traición a la patria, y eso no ocurrió en el caso de Ramos Alú. Bien, como estamos hablando de usurpación, vamos a revisar el caso del TCJ en el próximo segmento. Vamos a receso, ya regresamos.